Shalom Berajá, esto es Super Ben Adam y esta semana hablaremos sobre la Parashá Masé y nos acompañará Batman. En la Parashá Masé, Dios ordena a través de Moshe Rabenu que al llegar a la tierra prometida, el pueblo de Israel debería construir 6 ciudades de refugio a cualquiera de las cuales pueda huir y guarecerse quien haya asesinado involuntariamente y así protegerse de la venganza mortal del pariente de la víctima que murió accidentalmente. El asesino involuntario deberá mantenerse en la ciudad de refugio elegida hasta que se lleve a cabo un proceso judicial que establezca si el asesinato fue accidental o no y se determine la sentencia que corresponda. ¿Qué tiene esto que ver con la historia y características de Batman? El hombre murciélago fue creado por Bob Kane y Bill Finger, ambos judíos, y aparece por primera vez en la revista Detective Comics en mayo de 1939. La historia de su origen es muy conocida. Saliendo de una función cinematográfica, un muy joven Bruce Wayne y sus padres son asaltados por un ladrón callejero de nombre Joe Chill. Ante la resistencia que opone Thomas Wayne, padre de Bruce, Joe Chill dispara provocando su muerte. Martha Wayne, madre de Bruce, pide ayuda a gritos, por lo que el asaltante también la asesina. Bruce Wayne se encuentra solo frente a los cuerpos inertes de sus padres, imagen que hemos visto repetida innumerables veces en los cómics y por supuesto en el cine. Bruce Wayne promete luchar contra el crimen, para lo que se prepara física y académicamente, y así surge Batman, el hombre murciélago. Lleno de deseos de venganza en sus inicios, Batman no tenía ningún problema en golpear a un villano, provocando su caída en un tanque de ácido, e incluso decir que esa horrenda muerte era adecuada para los malhechores. Batman usaba armas de fuego como parte de su arsenal, disparando a matar a los criminales a los que perseguía, incluso con la fiel ayuda de Robin. Y lleva un arma en su famoso cinturón de artilugios de batalla. Y es que Detective Comics, la casa editorial de su nacimiento, estaba cargada de violencia mortal y Batman seguía esa tendencia. Pero con el crecimiento comercial de las historias de Batman a inicios de los años 40, el responsable de DC, Whitney Ellsworth, ordena a los creadores del personaje que eliminaran las armas mortales de Batman por completo y que el hombre murciélago no matara nunca más. ¿Cuáles eran las razones de esta decisión? Superman no mataba a nadie. Wonder Woman tampoco lo hacía. Los niños eran los principales lectores y las muertes que Batman dejaba a su paso en su lucha contra el mal no dejaban mensajes edificantes. Y por último, la Segunda Guerra Mundial en pleno desarrollo no era un buen entorno para recordar a la muerte en los cómics. Bill Finger estaba de acuerdo con las órdenes, pero Bob Kane no. Sin embargo, el jefe Ellsworth mandaba. Y adicionalmente, a partir de 1954, la Comic Code Authority debía autorizar los cómics antes de su publicación para asegurar que estén exentos de violencia extrema. Es decir, para los directivos de DC Comics y para la autoridad de control de contenidos, matar por venganza no era un buen ejemplo ni un modelo educativo. Salvo en algunos casos excepcionales, como el intento por matar a Superman en los cómics de Frank Miller y en la película de Zack Snyder, Batman no mata a sus enemigos desde hace más de 80 años. No lo hizo cuando encontró a Joe Chill, el asesino de sus padres, tampoco cuando el Joker mató al segundo Robin en la serie de cómics Muerte en la Familia, ni tampoco cuando el payaso criminal en La Broma Asesina hiere a Bárbara Gordon, quien quedará inválida debiendo dejar de ser Batgirl para convertirse en Oráculo. Y con el tiempo, diversos autores han dado explicaciones a la negativa de Batman a matar a delincuentes para eliminarlos de la sociedad o como venganza. Por ejemplo, en Under the Hood, de Judd Winnick, Batman explica que si se permitiera matar, caería en un lugar del que no podría regresar. Y el cine también ha dado explicaciones. En la película Batman Inicia, la primera de la trilogía del director Christopher Nolan, Joe Chill, el ladrón asesino de los padres de Bruce Wayne, va a juicio por su crimen. Un ya mayor Bruce, pero que aún no se ha convertido en Batman, asiste al juicio con la intención de matar a Chill en venganza. No lo logra hacer, pues otro asesina al enjuiciado antes. Confesando su intención y deseos de venganza a Rachel Dawes, amiga de infancia y asistente del fiscal de Ciudad Gótica, ella le responde aclarándole con contundencia lo siguiente: no estás hablando de justicia, estás hablando sobre venganza, y nunca son lo mismo. Justicia tiene que ver con armonía, venganza tiene que ver con que tú te sientas mejor. Esta explicación hace reflexionar a Bruce Wayne, quien, demostrando haber comprendido que la venganza no es lo mismo que la justicia y que es esto último en lo que debe buscar, lanza su arma para que se hunda en un lago. Encontramos otra explicación similar en la película de Matt Reeves de Batman, en la que en una conocida escena inicial, el hombre murciélago se presenta diciendo «Soy venganza». Pero más adelante, Batman reflexiona sobre esta actitud
y menciona lo siguiente: la venganza no cambiará el pasado, ni el mío ni el de nadie. Debo convertirme en algo más. La gente necesita esperanza. Y es por esa comprensión de su correcto rol como héroe que ayuda a rescatar a los habitantes de Ciudad Gótica de la inundación producida por el Acertijo y a salvar a niños heridos y afectados. Tenemos entonces que Batman no mata a los malhechores, aun cuando hayan asesinado a quienes ama, pues busca justicia y no venganza, y porque matar por venganza lo degradaría al mismo nivel de los criminales que persigue. Con esto, regresemos a hablar sobre la Parashá Masé. Como dijimos al inicio, la Torá establece lo siguiente para cumplimiento del pueblo de Israel: designaréis ciudades para vosotros, ciudades de refugio serán para vosotros, y el asesino huirá allí, el que quite una vida en forma involuntaria. 3 ciudades estarían en el lado oeste del Jordán y 3 en el lado oeste, donde se establecerían las tribus de Gad, Reubén y buena parte de la de Menashe. Y las indicaciones divinas continúan: las ciudades serán para vosotros un refugio del Redentor, para que el asesino no muera hasta que se presente ante la asamblea para el juicio. Quien hubiera asesinado involuntariamente debería escapar de la venganza de algún familiar cercano de aquel a quien mató accidentalmente y refugiarse en alguna de estas 6 ciudades hasta que un proceso judicial estableciera si efectivamente el asesinato fue involuntario. De ser así, el asesino accidental permanecería en la ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Gadol, según algunas opiniones, pues la pena general aplacaría la ira del familiar vengador. Y de haber sido un asesino intencional, debería ser castigado con la pena capital, pero reiteramos, después y como resultado de una sentencia de un proceso judicial. La Torá establece que el asesinato está absolutamente proscrito y que debe ser castigado, sea por los juzgados terrenales o por la justicia divina. Además de ser el 6º mandamiento, el primero de aquellos que norman la relación entre los seres humanos, Ben Adam Lajaveró, la Torá se pronuncia en varias oportunidades contra este delito, entre ellas aquella en la que Dios indica a Noaj lo que deberá cumplir la humanidad después del diluvio. Todo aquel que derrame sangre del hombre, por el hombre se derramará su sangre. Pero queda claro, por otro lado, que Dios conoce que los deseos de venganza de quien ha perdido un familiar en un asesinato existirán, y la Torá se encarga de contener esa sensación humana. No te vengarás ni guardarás rencor, pero consciente además de que esta orden puede no ser acatada por el familiar cercano de un asesinado, sea por actos involuntarios o no, y debido a su rabia y frustración ante lo irreparable de su pérdida, Dios ordena que se construyan ciudades que sirvan al asesino como refugio del Redentor, de aquel que desea venganza, el Goel Hadam. Y el asesino deberá esperar en una de estas ciudades hasta que se presente ante la asamblea para el juicio. Es decir, la Torá proscribe la venganza o evita sus efectos, y más bien promueve la justicia. Leeremos más adelante en el libro de Devarim: justicia, justicia perseguirás. Tzedek, tzedek tirdof. Hasta aquí tenemos que la Torá nos pide exigir justicia y no buscar venganza. Recordemos que el asistente del fiscal Rachel Dawes le dice a Bruce Wayne que la justicia produce armonía social. La venganza solo genera una falsa y efímera satisfacción que destruye el orden social. Pero, ¿qué pasa cuando por alguna razón la justicia terrenal no ejerce su función? Aún en este caso, la venganza no es una opción. Leemos en Mishle, Proverbios, uno de los 3 libros adjudicados a Shlomo Amelech, el rey Salomón: no hables de tomar venganza, confía en Dios y Él te ayudará. Recobraremos la paz interior afectada por el daño que se nos ha causado gracias a la confianza en que Dios finalmente administra la justicia en el mundo. Vemos un ejemplo en el Tanaj en el que la confianza en la justicia divina está por encima de la venganza. El rey Shaul, celoso por la popularidad del futuro rey David, perseguía a este para matarlo. David encontró al rey Shaul en una cueva y, pudiendo asesinarlo con facilidad, en venganza por la implacable persecución, solo cortó un trozo de su manto para demostrarle luego que pudo dañarlo y no lo hizo. Al enfrentarse al rey Shaul, David le dijo lo siguiente: el Eterno será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Entendemos entonces que cuando por diversas razones la justicia terrenal no llega ante un daño causado, será la justicia divina la que se encargará de restablecer la armonía social, sancionando al autor. Hay un mensaje adicional. Si la Torá nos dice que debemos perseguir justicia terrenal o confiar en la del cielo, y además nos prohíbe la venganza, en caso de actuar por ella, caemos en 2 faltas. Una por omisión, no cumplir con la búsqueda de la justicia, y también en una transgresión. Hemos tomado venganza estando prohibido hacerlo. Y la caída espiritual por nuestras faltas genera nuestra degradación.
esa a la que Batman se refiere cuando explica la razón por la que no mata a sus enemigos aunque le hayan hecho daño o hayan matado a quienes amó. Es obvio que incluso un asesino con voluntad de matar se refugiaría en las ciudades construidas confiando en que tal vez un proceso judicial lo absuelva por falta de pruebas o de testigos. Por lo tanto, las ciudades de refugio protegen de la venganza también a quien mató voluntariamente. Y la Torá, con la orden de construir estas ciudades, está protegiendo también al indignado por el asesinato de un familiar de su degradación al caer en la venganza, pues le impide ejecutarla y lo obliga a esperar a la justicia y a que su ira se aplaque. Resumiendo, la venganza no es el camino correcto para resarcir un daño causado, debe buscarse justicia. Por lo tanto, y luego de todo lo aprendido, si quieres ser un super Ben Adam, no busques venganza, exige y persigue justicia. Hay situaciones en la vida cotidiana en las que somos afectados por terceros, no necesariamente por el asesinato de un familiar, Dios nos libre, en los que el deseo de venganza nos embarga. Debemos exigir la participación de quienes administren justicia y no dejarnos llevar por la venganza. Pero ocurre también que autoridades que deberían aplicar justicia no lo hacen a pesar de nuestra insistencia. Aún en este caso, no debemos actuar por nuestra mano motivados por la venganza. Dejemos con fe y confianza en Moná y Bitajón que Dios en su infinita sabiduría se encargue de impartir justicia, pues Dios es justo en todos sus caminos. Tzadik Hashem Behol Derajav. Batman no usa armas mortales ni agrede a malvados villanos hasta la muerte, pues ha entendido que la venganza no mejora la sociedad y solo lo haría caer en un abismo moral del que no podrá salir. Persigue criminales para ponerlos a disposición de la justicia. Si evitas la venganza y persigues la justicia o confías en que la del cielo se impartirá, te acercarás a tu máximo potencial, que es lo que Dios espera de nosotros, y debes estar seguro que tú puedes alcanzar la mejor versión de ti mismo, y si lo logras serás un super Ben Adam. Cuídate mucho, mucha salud y nos vemos pronto.